Yo mismo la pongo ahí a grabar la sesión, ¿no? Ya ahí deberían de tener también permisos por si alguien más quiere también eh, grabarla, ¿no? Creo que sí, ya nos está dejando. Bueno, lo que les decía es que el buscador de Scopus, a la hora que podemos nosotros los filtros, nos permite hacer pues búsquedas a partir de años, autores, universidades, dependencias, incluso hasta por financiadores. Y esto era el modo tradicional. Por tanto, el trabajo bibliométrico que emprendía cualquier investigador era la construcción de una fórmula de búsqueda, y esa fórmula de búsqueda con la cual hacía un trabajo bibliométrico le permitía hacer una selección y una curaduría de los mejores documentos para su investigación en función de las delimitaciones que solía establecer uno dentro de su proceso. Bueno, pues, ¿qué hizo Scopus? Generar un sistema automatizado, un agente que lo que hace hoy es ayudarte a construir una fórmula de búsqueda, y a partir de tu pregunta de investigación te genera un resultado, mandándote entre 9, 12 y 15 documentos que para ella cree que se acercan mucho más a la literatura de alto impacto que podría servirte para tu investigación. Bueno, ¿qué es lo que yo les digo? Sí, qué maravilla que podamos trabajar con Scopus AI, qué maravilla que cuando yo le pongo en el buscador, esta es mi pregunta de investigación, me seleccione los mejores papers, me dé un breve resumen de los insights, me diga aquí está el abstract, el DOI, el autor, su nivel de citación, el impacto que tiene en la comunidad científica, pero también puedes darle descargar. Algunos sí te dejas y están en acceso abierto a descargarlos completitos los documentos, los PDF, y otros simplemente te va a decir no tienes derecho a ellos, por tanto hay que pagarlo porque tu universidad aún no tiene los derechos de uso de este documento. Pero, ¿qué es lo que yo les diría? Trabajar con el Scopus tradicional más el del Scopus AI. ¿Cómo? Cuando yo le pido al Scopus AI que me dé el resultado, hay un botoncito que me aparece que me dice, ¿quieres ver la fórmula de búsqueda? Agarro la fórmula de búsqueda que me acaba de otorgar Scopus, y en ese momento me voy al Scopus tradicional, pego la fórmula de búsqueda y me va a dar no los 9, no los 12, no los 15 documentos que ella preseleccionó, sino me da acceso a todos los documentos que están de alguna manera tocando mi línea de investigación, mi objeto de estudio. ¿Y qué hago en ese momento? Le digo, seleccióname todos, le digo, exporta a Mendeley mi base de datos y descarga el punto CSV de la búsqueda, porque ahorita van a ver para qué nos va a servir ese documento. Segunda herramienta de inteligencia artificial para búsqueda. Muchos de ustedes habrán escuchado o estarán utilizando Mendeley. Mendeley.com, si ustedes ingresan, se dan de alta, es un subproducto generado por el Ciber, que es la compañía dueña de Scopus, y esa compañía lo que nos permite tener con esta herramienta de Mendeley es una base de datos, una biblioteca con todos nuestros PDFs y la citación de los mismos, porque es un administrador de referencias. Mendeley, como buen administrador de referencias, pues es esta interfaz que ustedes ven, que cuando yo me inscribo a mendeley.com y la descargo, la puedo tener tanto en la nube, en mi tablet, en mi teléfono celular, en mis dispositivos integrados y multiplataforma. Y como ustedes ven, pues yo ya aquí tengo la base de datos que yo encontré en Scopus y que la exporté, la sincroniza con mi Mendeley, cuando le digo exporta a Mendeley, e inmediatamente se cargan aquí en mi base de datos todos los autores, toda la metadata e incluso los archivos, porque me sale donde dice file, me salen aquí los PDFs, y si yo le doy un clic puedo tener un e-reader, como si tuviera un Kindle de Amazon, un Nook de Barnes Noble o un e-reader de Sony. En ese momento yo puedo leer el documento en su totalidad, marcarlo, subrayarlo, ponerle notas, y si descargué el plugin de Mendeley Site, se sincroniza con mi Word para que todas las referencias, citas que yo estoy haciendo, inmediatamente se carguen en mi Word, y yo simplemente le diga, configúralo en modo APA, MLA, Oxford, en cualquiera de los sistemas, aparatos críticos de referencias y citaciones, y automáticamente se haga este proceso
en mi computadora, en mi Word tradicional. Por tanto, busco en Scopus, en Scopus AI, copio la fórmula de búsqueda, integro, exporto documentos, descargo el CSV, lo integro con mi Mendeley y siguiendo la misma ruta que les propongo, también podríamos irnos a Consensus. ¿Para qué? Consensus, al igual que cualquier chatbot con el cual nosotros estamos acostumbrados a interactuar, trabaja como un buscador especializado de documentos científicos que están integrados, en este caso, con las revistas científicas de alto impacto y citación. ¿Por qué? Ustedes, como saben, cuando hacemos investigación, el riesgo, y lo mencionaban hace rato dentro de la conferencia, es la alucinación. No sabemos qué tipo de papers están alimentando al chat bot general, llámese Gemini, llámese Cloud, llámese el mismo GPT, con qué fue entrenado. Consensus lo que te dice es, yo te ayudo a buscar documentos que te puedan servir para tu investigación validados por revistas científicas de alto impacto, en revistas indexadas, curados por pares ciegos, y te voy a traer, ¿y qué es lo que te trae Consensus? Cuando ustedes le ponen aquí su pregunta de investigación, su objeto de estudio, te da un primer resumen, como un informe de la investigación diciéndote, tú que investigabas el uso de la inteligencia artificial para el tema de salud mental, te voy a dar un resumen de todos los papers que encontré que dicen. Imagínense que yo estoy investigando el impacto positivo o negativo de la inteligencia artificial en los procesos académicos y me puede decir, te voy a encontrar qué dice la literatura en términos positivos, en términos neutros y en términos negativos sobre tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que me va a dar las tres posiciones científicas, me hace un resumen de todo lo que encuentra, me va a decir qué metodologías, qué hallazgos, cuáles son los parámetros, enfoques de investigación, herramientas que encontraron, limitaciones técnicas, éticas que tuvieron estas investigaciones. Y debajo de todo ese informe me da el título, el abstract, el ROI, y incluso la de posibilidad de descargar cada uno de los documentos que encontró sobre este tema. Pero también me permite descargar el punto CSV para que yo tenga la base de datos completita con toda la metadata de los artículos científicos que encontró para utilizarlas a mi favor. Por tanto, si ustedes se fijan, tres herramientas que les acabo de dar para búsqueda, que son Scopus, Scopus AI, integrándola, Mendeley y el caso de Consensus. Pero ojo, si ustedes descargan la última versión de Mendeley, van a ver algo que no está puesto en esta imagen que les acabo de poner, porque esta es una, vamos a decirles, una foto que yo tomé, un screenshot de la semana pasada. Y vean lo que digo, de la semana pasada. Esta semana han incorporado dos botoncitos en la parte izquierda, debajo de este cuadernito que están viendo. Uno que es un mortero que les permite comparar dentro de la literatura que ustedes ya encontraron temas científicos como si hicieron pruebas con humano, cómo hicieron su metodología, cómo hicieron la selección de la muestra y pueden hacerle cuestionamientos sobre la condición y cualidad científica del documento. O pueden preguntarle, hay un segundo botón nuevo que es el botón de el IA integrada a Mendeley, donde ustedes le dan un clic e inmediatamente se sincroniza con Scopus y hace lo mismo que Scopus AI, pero directamente desde Mendeley, o te dice en tu propia base de datos, donde están todos los documentos que tú has cargado de todos estos años de investigación, te voy a ayudar a encontrar documentos en tu base de datos, tu librería y tus referencias que hablen del tema que estás investigando. ¿Hasta aquí alguna duda de estas herramientas que les acabo de compartir para búsqueda de información? Perdón que como no los veo, no sé si alguien tiene levantada la mano, entonces les pido por favor que abran sus micrófonos con toda confianza por si hubiera alguna pregunta. Hasta aquí todo bien, gracias. Perfecto, gracias, perfecto. Entonces vamos a seguir. Herramientas, mapeo de literatura. ¿Para qué nos sirven las herramientas de mapeo de literatura? Cuando uno está haciendo
una revisión, construcción de un estado del arte, de un marco teórico, de un estado de la cuestión, pues lo primero que necesitas saber es quién ha hablado de lo que tú estás hablando, cómo ha hablado, desde dónde ha hablado, cuál es la posición teórica, epistémica, ¿no? ¿Qué metodologías, qué recursos, qué enfoques ha tenido? Y para eso nos van a servir estas herramientas. Litmap es la primera de ellas que les quiero compartir. Es una herramienta de mapeo de la literatura donde yo puedo utilizar el buscador que ven del lado izquierdo y preguntarle qué hay sobre inteligencia artificial y educación. Y me va a buscar uno, dos, tres o varios papers y me va a decir, mira Jorge, aquí en mi base de datos tengo estos papers que te pueden servir para tu investigación. Si tú ya traes de Scopus, de Mendeley, una biblioteca, un punto CSV, un punto RIF, un punto BibTeX que te permita cargarlo, lo puedo importar esa base de datos y con esa base de datos empezar a trabajar o sincronizarlo con mi Sotero. Si yo tengo este también administrador de referencias llamado Sotero, que es más o menos similar a al de Mendeley, pues yo puedo importar todas las búsquedas que yo ya he hecho y empezar a generar aquí una biblioteca. ¿Para qué me va a servir Litmap? Primero me va a mostrar el título, el autor, el número de referencias, impacto y citación que tiene este paper, me da el DOI, me da incluso el abstract, pero yo puedo empezar a generar etiquetas. ¿Para qué genero las etiquetas? Para que si yo estoy haciendo una investigación y digo, oye, esta búsqueda que yo voy a hacer de el mapa de la literatura que me gustó sobre inteligencia artificial y educación, guárdamelo y me va a guardar todo lo que yo etiquete con la misma clave o hashtag que es IA y educación, se va a ir a una subcarpeta. Pero puedo generar tantas etiquetas como yo quiera, porque yo puedo decir, este artículo me puede servir para cuando esté haciendo investigación sobre inteligencia artificial y ética, inteligencia artificial y educación, inteligencia artificial y desafíos tecnológicos, inteligencia artificial multifacética. Y yo pongo etiquetas y me los agrupa. Pero eso no es la ventaja de Litmap. Litmap, la maravilla es lo que ustedes están viendo del lado derecho. Esto que es este mapa que hace de referencias donde te dice, este texto que tú acabas de colocar para que yo te haga el mapa de literatura, en términos de teoría de redes, tiene estos conectores. ¿Cuáles son los conectores? Número uno me dice, mira, pues aquí hay un autor que se llama Sas Pérez, que sirve de vínculo para muchos de estos textos que tú estás investigando. No sé si ya vieron que Sas Pérez me conecta con Kamalov de manera directa, que es el autor de este texto, pero me conecta con otras bolitas. Cada una de estas bolitas son autores. El tamaño de la bolita, el color de la bolita, dice algo. En teoría de redes, ¿qué me diría? El nivel de impacto. Autores de alta citación con mayor número de referencias y en términos de el campo de la ciencia con mayor reputación digital en el terreno de la investigación. El grosor de la línea me habla del nivel de conexiones, del tamaño y la profundidad de las conexiones que tienen. Hay bolitas que, como ustedes pueden ver, ni siquiera tienen conectores. Y hay bolitas que están más cercanas unas de las otras. Todo eso en el campo de la ciencia dice algo de una investigación. Nivel de conectividad, nuclearidad, periferia en la búsqueda de información, si hay islas interconectadas, si esas islas precisamente que están conectadas son entre comillas con lo que llamamos nosotros continentes de conocimiento. Es decir, todo esto es la literatura gris que había alrededor de una investigación. Pero fíjense, yo esto lo puedo saber precisamente a partir de estos tamaños de la bolita y las conexiones para decir de quién me debo de anclar. Entonces hago un pequeño paréntesis cultural para quienes nos dedicamos a la investigación. En el mundo de la ciencia hay reglas. ¿Y qué es lo que importa? Lo que importa no es qué investigaste, qué hallazgos tienes, ni qué nivel de impacto tienes lo que tú tienes, sino quiénes son tus amigos. Así como lo escucharon, quiénes son mis amigos. ¿Y por qué digo quiénes son mis amigos? Porque si a mí me cita Kamalov, y Kamalov es este autor que tiene esta bolita, que es la más grande, la más conectada, la de mayor tamaño y de mayor color, quiere decir que yo me puedo colgar de su reputación digital
para que cuando los sistemas de indexación de las revistas arbitradas me jalen a mí y a todos los que estamos cobijados bajo el paraguas de la reputación digital de este investigador. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que hoy por hoy, este Kamalov estratégicamente es el autor que a mí me conviene citar, incluso más que Sas Pérez y otros que están aquí, porque yo sé que si cito a Kamalov, me voy a subir a su algoritmo para que me jalen los sistemas de referencia. Así como Litmap, existe ResearchRabbit, que lo que hace es, igual que Litmap, basarme en las referencias, pero darme multireferencialidad y citación. ¿Por qué? Porque yo que me dedico a la investigación, pues no solamente quiero saber si mi texto, que acabo de encontrar, que para mí es un garbanzo de a libra dentro de los estados del arte sobre un tema, es realmente el texto que debo ocupar. Yo quisiera saber también cómo se ha construido la arqueología de este objeto de estudio. Y esa arqueología de este objeto de estudio, pues yo la voy a empezar a construir y la voy a saber a partir de otro tipo de herramientas que me permite Research Rabbit, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas que me permite Research Rabbit? Número uno, encontrar trabajos similares al que le acabo de cargar. Es decir, ese texto que yo encontré, cuando le digo aquí, dame literatura similar, fíjense, encontró que había 121 papers parecidos al que yo le cargué. Y que además de que hay 121 papers parecidos al trabajo que yo encontré, me dice, hay 12 trabajos de este mismo autor. Pero te voy a recomendar 15 autores que hablan del tema que tú estás buscando. Eso es una maravilla. Pero además de eso, hay una línea de investigación que a lo mejor no la traen ustedes en su radar, que es hacer arqueología de objetos de estudio. Hoy una línea de investigación muy fuerte que se está construyendo en las revistas científicas es hacer revisiones críticas de la literatura, pero también arqueologías de objetos de estudio. Entonces, cuando digo que hay arqueología de objetos de estudio, es saber qué trabajos anteriores a este paper que estoy encontrando se han hecho y trabajos posteriores, tanto de un autor, un objeto de estudio o una línea de investigación. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo me puedo encontrar el trabajo de alguien como Santiago Tejedor, pero yo no sé si Santiago Tejedor ha construido una línea permanente de investigación sobre este, o es su primer paper y resultó ser que tiene muy buen impacto, pero nunca había escrito nada sobre el tema. Yo puedo saber si él ha escrito sobre el tema y si ha generado más papers o si ya abandonó la línea de investigación. Perdón, tenía la mano levantada. Ahorita te doy la palabra, nada más para que puedas hacerla, nada más termino la idea. Y con esa parte yo puedo ir construyendo la arqueología de mi objeto de estudio. Ahora sí, perdón, quien tenía la mano levantada adelante, pues, creo que era Sonia, ¿no? Sonia, no sé si te permite abrir micrófono y cámara. Perdóneme, doctor, sí, quería hacer un comentario sobre las dos herramientas que está presentando, Ajá. particularmente porque creo que la metodología de las revisiones sistemáticas de literatura habrán cambiado un tanto a partir de estas herramientas y quería conocer su Ujú. opinión. Sí, a ver, claro que han cambiado. ¿Por qué? Porque fíjate que ahorita lo que nos está permitiendo, ¿no? Es, uno, la búsqueda de toda la literatura, pero encontrar esta literatura gris, o sea, como que, y es un poco lo que yo iba a decirles ahorita, si ustedes ven que están marcadas en esta red que me acaba de encontrar, islas. Islas que yo no sé si se generaron de manera natural porque entre ellos se citaron y son autores de alto impacto, o porque es lo que burdamente a veces llamamos mafias del conocimiento. Es decir, autores que ya encontraron que la fórmula es citarse entre ellos, trabajar en red, construir una línea de investigación colegiada, ir a los mismos eventos, publicar en las mismas revistas, ¿no? O si realmente es de manera orgánica esta búsqueda y esta citación. Y esta isla es natural o es no natural.
Y porque hay autores como estos dos, Santiago Tejedor y Kelly Robledo, que a lo mejor han estado investigando, ya llevan años, pero no logran tener el mismo impacto que los otros. Y son nuevas preguntas de investigación que surgen al hacer la revisión crítica de la literatura. Y estas son nuevas formas como empezamos a encontrar este tipo de trabajos publicados ya en las revistas, donde además nos permiten ver en las revistas y los artículos estas redes, porque parte de los hallazgos es presentar estas redes, las nuclearidades, las interpretaciones, las discusiones teóricas, pero también otra cuestión que van a ver que nos permite Research Rabbit es que muchas veces yo llego a un documento y no sé cómo llegué, a partir de qué autores, a partir de qué referencias, de qué literatura, de qué documento, cómo lo construí. Research Rabbit te permite generar un pathway y salvar ese pathway o ruta a lo largo de toda tu búsqueda. Y yo puedo ir regresando y avanzando en estas pantallas de manera horizontal para decir cómo lo encontré, desde dónde lo encontré, a través de qué autor, y me puedo regresar y decir, yo me fui por la línea de Santiago Tejedor, pero me quiero regresar para ver cuál es la línea de Giselle Cardoso a partir de sus publicaciones y me guarda todas esas búsquedas y los mapas de relaciones que está encontrando. Pero otra cuestión que no la tiene LeadMap, pero sí la tiene Research Rabbit, es que yo puedo compartir las búsquedas o generar un mapa colaborativo con colegas que estamos en academia buscando y haciendo investigación con estas herramientas. Entonces, si se fijan, pues el poder que puede tener una herramienta como esta es enorme para construir arqueología del objeto de estudio, redes de relaciones, interpretaciones y visibilizaciones de las conexiones. Por ahí alguien hace rato decía, yo trabajo con Connected Papers. Precisamente Connected Papers es otra herramienta que permite identificar la nodalidad de las referencias. Pero ¿cuál es la diferencia de Connected Papers a los otros dos que les acabo de poner? Es que trabaja muy similar a Consensus. Yo puedo buscar, y como cualquier otra búsqueda de base de datos, por keywords, por papers, por títulos, por DOIs o identificadores, o simplemente por mi pregunta de investigación, y a partir de mi pregunta de investigación, objeto de estudio y el documento que encontró, me hace algo similar a Litmap. Me conecta los autores, las redes, y puedo ir salvándolas, compartiendo e ir armando mi biblioteca. Obvio, la pregunta es, ¿y cuál de todas ellas me conviene, Jorge? Pues yo les diría, pues prueben todas a nivel de freeware para ver con cuál se casan ustedes en mayor o menor medida. Yo he encontrado, en título personal, mayor ventaja en Research Rabbit para poder conectar, interconectar, intercambiar, cargar CSD, los CVs, los SVs, poder generar mis mapas y mi literatura y compartirla, pero sobre todo por la interoperabilidad que puedo tener entre otras herramientas que vamos a ver en un momento, que son las de extracción de data. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre estas que vimos de mapeo de la literatura? ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Si no, para seguir sobre la ruta. Todo bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues nos vamos con herramientas de extracción de data. ¿Qué herramientas de extracción de data vamos a tener? El site. El site, van a decirme, oye Jorge, pero el site se parece muchísimo a Consensus, efectivamente, pero tiene sus diferenciadores. ¿Cuáles son los diferenciadores? Número uno, el buscador, que yo le voy a dar por objeto de estudio, o en este caso me dice por pregunta de investigación. Y como buena inteligencia artificial que quiere ser empática con los seres humanos, me va a decir, Jorge, a tu pregunta de investigación te voy a dar algunas recomendaciones, y sutilmente me dice, Jorge, tú que eres un inútil y no sabes construir buenas preguntas de investigación, te sugiero estas otras preguntas de investigación que te pueden ayudar a encontrar en mejor o mayor medida literatura. Porque si modificas la pregunta como la que te voy a sugerir, puedes operacionalizar tus variables o puedes encontrar referencias teóricas, metodológicas, simplemente por hacerle este pequeño ajuste a tu pregunta. Una ventaja versus las otras. Segunda ventaja, que cuando me da todas las referencias, y al igual que Consensus, que me hace un informe, reporte de investigación, me da las bases de datos, me da el acceso a los documentos, yo la puedo filtrar. Y yo le puedo decir, el site, solamente búscame casos
Solamente búscame por metodología, solamente por enfoque, por tipo de herramientas utilizada, por forma de muestreo. Es decir, los filtros, si se fijan, a diferencia de un Scopus, hasta un Google Scholar, donde ustedes filtran por año, autores, instituciones, por idioma, yo aquí estoy filtrando por elementos metodológicos y científicos. Sara, ¿Es gratuito esta no. herramienta? No. Todas, tristemente, Sara, todas las que voy a decirles y las que van a encontrar prácticamente tienen costos. ¿Cuál es la ventaja, Sara? Y aquí es donde viene ya para que respires. Todas, Ujú. la mayoría tienen una versión freeware, ¿no? Ok. Donde en la versión freemium tú trabajas con un número de tokens, un número de solicitudes y un número de búsquedas. Ah, No me está acuerdo perfecto. perfectamente si el site, al igual que otra que les voy a compartir ahorita, el límite en la versión gratuita son 50 documentos. Te va a decir, encontré 1.200.000, hice una bibliometría y me voy a quedar con 125.000, pero de esas voy a escoger las 500 más importantes, pero como tú solamente tienes la versión gratuita, te voy a dar las 50 referencias que te van a servir. Ok, está Entonces perfecto. es lo que puede ocurrir, ¿vale? Vale, Número dos, que gracias. tiene ventaja, que te da la biblioteca, la que generar tu librería, pero también tiene un módulo de extracción de data. ¿Qué es la extracción de data? Que yo puedo tener un copilot para hablar con cada uno de los documentos que encontró. Ojo, un copilot para hablar con los documentos que encontró. Entonces yo puedo preguntarle de los 20, 50 documentos que me encontraste o 10 que me haya dado de acceso abierto, quiero platicar con este documento para preguntarle, ¿cómo hiciste la metodología? ¿Cómo construiste tu muestra? ¿Cómo hiciste consideraciones éticas? Dices que trabajaste con humanos. ¿Cómo hiciste tu protocolo ético para que el comité de ética te lo aceptara dentro de tu institución? Y si esa información está en la data, o en el archivo mismo, te la puede extraer. Si no, por lo menos ya te guardó la pregunta para que se la puedas hacer a otros documentos y lo mismo lo repliques con otros de los que encontró, ¿vale? Esa es una ventaja de un L-Site sobre de un consensus. Pregunta, ¿debería de dejar de usar uno sobre el otro? No, porque las bases de datos a las que tienen acceso cada una de ellas es totalmente diferente, número uno. Número dos, el poder de tener acceso abierto a los PDFs es diferente en cada uno de ellos porque cada uno de ellos ha pagado licencias diferentes para extraer la data. Tres, cuando hablamos de extracción de data, de lo que estamos hablando es de tokens de entrada y tokens de salida. ¿Qué quiere decir un token de entrada y un token de salida? Que la pregunta que yo puedo hacerle de entrada puede ser tan chiquita como dime cuál fue su metodología, hasta construir un metaprompt donde yo le diga de verdad en 2 cuartillas todo lo que quiero saber sobre ese documento para que en un solo output me dé una sola gran respuesta. El problema es que todos tienen tokens limitados y eso es el tema de la gratuidad. Como cada token es una llamada a servidor, es una búsqueda de datos y es un algoritmo funcionando, es consumo de energía y consumo de cómputo. Por tanto, cada una de estas herramientas te limita el acceso a su sistema de cómputo para entrar como para salir con la data. Y tercero, cada una de ellas tiene un scope o contextualización diferente para trabajar, porque algunos trabajan con un motor como puede ser el de ChatGPT, otros trabajan con el motor de Gemini y otros con el de Anthropic y todos los que ha generado Cloud, o algunos trabajan con DeepSeek o con el de Alibaba de Quen. No sabemos cuál es el motor que están utilizando para extraer la data y contextual, pero no es lo mismo tener la contextualización de Gemini que trabaja con billones de parámetros para contextualizar a un Gemini que llega con un ChatGPT que a lo mejor llega solamente a 400 millones de tokens en el output que te puede generar tu salida, ¿vale? Esos son grandes diferenciadores. Esto es muy técnico, por eso les digo, no se preocupen, pero sí van a ver lo que es diferente el funcionamiento. SciSpace, para mí, esta es la joya de la corona, de las herramientas que hay para hacer investigación hoy día, porque es una mezcla entre todas las que yo les he hablado, más otras más que vamos a ver adelante. ¿Cuál es la ventaja? Número uno, tengo librería. Número dos, voy a tener un cuaderno tipo Notebook LM, donde yo voy a guardar en mi cuaderno mis notas, mis referencias, mis apuntes, mis post-its. Voy a tener un copilot.
con el cual yo puedo preguntar a cada uno de los buscadores, a cada uno de los papers y dialogar con ellos. Tengo un buscador para que yo todas mis búsquedas, investigaciones previas, pueda remitirme a ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy estoy investigando inteligencia artificial y educación, pero en un mes voy a estar trabajando sobre inteligencia artificial y salud mental y me acuerdo que me encontró relaciones, referencias, información valiosa en mi otra búsqueda y puedo recurrir a ellas y traérmelas. Tengo un motor para hacer escritura de investigación científica. Y aquí luego lo vamos a analizar porque ahí es donde vienen las consideraciones de integridad académica que hay que poner. Tengo un motor buscador de inteligencia artificial que me puede ayudar y complementar. Tengo uno para poder en formato, para temas de citación, para construcción de podcast de cada uno de los hallazgos. Es decir, imagínense, nosotros que nos dedicamos también a la investigación y a la pedagogía, pues de pronto yo me encuentro un gran paper que para mí es una obra maestra de cómo construir un estado del arte, pero lo que yo quiero es explicarle a mis alumnos del doctorado en cómo construir un estado del arte a partir de ese paper que acabo de encontrar. Entonces yo le digo al sistema de podcast, le digo, construye, genera un prompt que le diga, elabora un podcast donde un profesor especializado en metodología de la investigación le explica a sus alumnos de licenciatura, maestría o doctorado cómo fue construido este paper paso a paso y explícales de una manera didáctica, casi con peras y manzanas, cuáles fueron los pasos que siguió para la construcción, redacción y elaboración del paper y hazme un podcast con ello. Y me lo hace, el podcast con esa indicación. Pero también le puedo decir que me haga un video. O podría decirle, oye, dado que no tengo tiempo para estar leyendo todos estos papers, por lo menos genérame un podcast con los principales insights para tenerlo como si fuera un audiolibro y llevármelo en mi tableta y que me lo vaya leyendo mientras yo voy manejando ahorita en periférico. Y me lo hace, ¿va? Entonces tiene muchas herramientas integradas este SciSpace, pero además tiene niveles de profundidad porque me dice, te puedo ayudar a hacer búsqueda de información en un modo estándar, que es el que te da en calidad gratuita, para lo que me preguntabas hace rato, Sara, de qué es lo que me da gratis, pues me da el modo estándar, que es no búsqueda profunda, el Deep Research o el Deep Review, que sí me lo da cuando lo pago. Cuando me lo pago, me da tanto el modo de alta calidad de los papers como el de Deep Review para que me haga un metainforme, pero también tiene un módulo donde yo puedo hoy día, y esta es una novedad de SciSpace de estos días, donde yo puedo cargar mi propia investigación y decirle, ayúdame a hacer una presentación de PowerPoint para una ponencia que tengo que dar y solamente me están dando 10 minutos para exponer mi investigación. Ayúdame a encontrar los principales insights y trabaja como si fuera un Canvas o un Me Too, que es otra herramienta, o Gamma, que también sirve para hacer presentaciones con inteligencia artificial. Hagan de cuenta que lo tiene cargado todo esto interno y te hace tu presentación. O le puedo decir, oye, quiero hacer una página web para ayudarme y trabaja como si estuviera trabajando con el modo Canva de Gemini. Es una bestialidad SciSpace. Si ustedes me dicen por cuál tendría que invertir, Jorge, sería este. ¿A cuál tendría que pedirle a mi departamento de investigación en mi universidad que le, por favor, compre licencias para sus investigadores? SciSpace. Para mí, esa es la joyita. ¿Hasta aquí alguna duda de estas que llevamos? Todo bien, muchas gracias. No, al contrario. Doctor Jorge, una pregunta. Claro, claro. Este, en el caso de SciSpace, podemos, por ejemplo, hacer como ubicar grupos de temáticas, suponiendo que tengo, por ejemplo, o hay un grupo de estudiantes que se dedican a una temática en particular o a una línea de investigación, podemos irlos agrupando acá y jalar su bibliografía o su trabajo y todo eso. ¿Se podría hacer acá? ¿Es un Eh, espacio para esto o no? A ver, entiendo que es un módulo, porque ya lo habían comentado en SciSpace, que iban a integrar el trabajo Ujú. colaborativo. Ah, ok, ok, Mismo ok, que no te sabría decir ahorita porque no he entrado al día de hoy para ok. verlo. Ahorita igual y entro y te lo confirmo, ¿no? En lo que Estaría hacemos, fantástico, ¿no? nada más para ver si ya tienen integrado el módulo de trabajo colaborativo e investigación, que por cierto, qué buena pregunta la que haces. ¿Por qué? Porque Mendeley en la versión de paga te permite entrar a las comunidades de conocimiento y hacer redes colaborativas para compartir bases de datos
objetos de estudio, grupos de investigación o conocer gente a nivel mundial que esté investigando lo que tú. Ah, Eso mire, te no lo sabía. permite ya Mendeley, ¿no? En versión de paga. Ya lo puedes hacer. Ahorita te investigo si ya la versión me permite trabajar en modo colaborativo, ahorita que entre mi versión de paga para ver si ya lo tienen implementado, ¿vale? Está bien, gracias, doctor. Pero Muchas otra gracias. cosa que me faltó decirles, y que esto es una bestialidad, y así como lo digo, bestialidad en términos del motor de SciSpace, que cuando yo entro y cargo toda mi biblioteca y puedo ver toda mi bibliografía, yo puedo, con el modo Copilot, no preguntarle a un documento, sino preguntarle en tiempo real a todos los documentos que tengo cargados, ojo, ¿eh? Pero ¿qué puedo preguntarle? Yo puedo llegar y decirle, a ver, estoy construyendo ahorita para mi estado de la cuestión mis definiciones operacionales sobre cómo trabajan el tema de conciencia. Entonces le cargo 200 papers de autores que han hablado sobre inteligencia artificial y conciencia. Y le digo, quiero que me construyas una tabla con definiciones operacionales de cómo definen cada uno de estos autores conceptos como conciencia, inteligencia, libertad, autonomía, agencia, y voy generando columnas con cada una de las cosas que yo le voy pidiendo, pero también le podría preguntar, oye, pues ya que me lo estás investigando en todos los papers esto, y los vas a leer los 200, pues de una vez dime cuál fue la metodología que utilizaron, el enfoque, la herramienta, sus hallazgos, consideraciones éticas. Quiero que me pongas el resumen del abstract. Fíjense, el resumen del abstract, ¿no? Quiero que me hagas un resumen de todos los principales insights. Yo le puedo pedir todo lo que se les ocurra a esta herramienta y te va generando una matriz que después puedes descargar a un Excel y trabajar con ella para, en términos de clase, decir por qué método, por qué herramienta, por dónde nos vamos a partir de ahí o cómo construir nuestra propia definición operacional en función de las 200 papers que hemos revisado. Eso es una maravilla para un investigador que está trabajando con todas estas herramientas. Siguiente, yo les decía, herramientas para leer, analizar y discutir. Y me van a decir, oye Jorge, pero si ya me estás diciendo que tienen todos un copilot para poder leer los papers, ¿para qué me recomiendas ChatPDF si hace casi lo mismo, pero solo lectura de papers? ¿Va? Bueno, ¿para qué nos sirve ChatPDF? Chat PDF, ¿se acuerdan cuando yo les hablé y les dije, todos tienen tokens de entrada, tokens de salida, tokenización, motores y cómputo con el cual trabajan las herramientas? Y la versión de paga y la versión gratuita, la diferencia son esos tokens de entrada, tokens de salidas, contextos, scopes, bases de datos, sistemas de cómputo que están utilizando. Chat PDF lo que te vende es que tiene en su motor tokenización, cuando pagas por ella, la posibilidad de leer no un paper, no 50 papers, no miles de papers, sino miles de millones de datos en un solo documento. ¿A qué me quiero referir? Que cuando ustedes le piden incluso a ChatGPT, lee este documento y encuentra los principales insights, ChatGPT no hace una lectura profunda. Ojo, si no se la pido. Yo tengo que aprender a pedirle que haga una lectura profunda del documento. Ella hace una lectura superficial. ¿Y por qué perdón? ¿Por qué hace una lectura superficial de ese documento? Porque no va a gastar cómputo, datos ni tokens para una pregunta absurda, tonta que yo le estoy haciendo. Si es una pregunta muy pulida, muy trabajada, muy tokenizada, desde el input de mi pregunta y el prompt lo va a determinar, va a tener que hacer un esfuerzo mayor, pero me va a decir, oye Jorge, la versión, incluso la de paga de $20 que tú tienes, no me permite extraer tanto dato de esta base que tú estás metiendo. A lo mejor imagínense que yo hice un web scraping con 1 millón de tokens, perdón, 1 millón de respuestas de diálogos que se hicieron en Twitter, en Facebook, en Instagram, porque estoy midiendo o estoy investigando temas como polarización en redes sociodigitales y quiero hacer un análisis de sentimiento sobre el tema de la polarización en las mañaneras de Andrés Manuel. Pues no va a darme todos los tokens que tengo, aunque tenga la versión de paga de $20, tendría que tener a lo mejor la de 200 para que me den mayor volumen de tokens, contenido
scope para poder rascar esa base de datos. Lo mismo pasa con los documentos. Entonces, imagínense que yo traigo el informe de PricewaterhouseCoopers que son cerca de 10,000 páginas, así, ¿por qué? Porque hacen un informe mundial que cuesta casi $50,000 para hablar sobre el futuro de las tecnologías de información, el entretenimiento y la comunicación. Pues un lector tradicional de chat de PDFs como los que tienen el site, ¿no? El mismo SciSpace, no lo va a poder leer a profundidad, porque son demasiadas páginas, demasiados tokens y demasiadas palabras tokenizadas. Ahí, para eso me sirve chat PDF. Porque ese sí me podría leer informes de altos volúmenes de información, porque eso es lo que me venden, ¿eh? Estos señores. Y además de que tengo una API conectada con AI Scholar para poder seguir trabajando datos conectados. Algor Education, otra herramienta que me puede servir a mí, por ejemplo, para cuando mis alumnos, que seguramente ya me metieron el gol, yo les dejé hacer una lectura de una clase para otra y ellos y además yo les digo, como no van a leer, les voy a pedir que me hagan un mapa mental y así los obligo a que lean el documento. Pues tristeza, profesor, ya lo pusieron en Algor Education y ya les hizo su mapa mental. Mismo mapa penal que se lo puedes pedir a Gemini, que se lo puedes pedir incluso a NotebookLM o al mismo ChatGPT. Pero ¿cuál es la diferencia de que te da, vamos a decir, Algor Education? Que yo le pongo el libro y me saca conceptos, categorías, definiciones, pero lo que no sabía mi alumno es que cuando yo le pido la tarea y que yo ya sé que la va a hacer con Algor Education, ¿no? Y que me va a hacer el mapa mental, pues ahí viene el truco del trabajo complementario. Él me quiso meter un gol, yo le voy a meter de verdad un home run. Y le voy a decir, pues de cada definición operacional, de cada concepto, quiero que multimodalmente me pongas páginas web, podcast, videocast, referencias, ilustraciones, infografías complementarias a cada una de estas definiciones. Entonces, esto, que como es un mapa mental activo y vivo, pues ellos le pueden seguir aumentando ramas, conceptos o meter, como les digo, subproductos como videos, podcasts, ligas de páginas web, pues ya los obligué a que tengan que hacer una búsqueda más profunda y mayor, porque van a tener que leer concepto, definiciones, ver qué tiene que ver un concepto con otro para saber que si aquí yo les pedí que para este concepto es una página web, para este es un podcast, pues ya los obligué a buscar y a saber más del tema que lo que ellos pensaban hacer. Y ese es el otro uso didáctico de herramientas como esta, y lo que les cambias es el modo pedagógico de utilizarlas, porque entonces ya no te meten el gol, sino que los obligas a hacer profundización e inmersión con ellas. Herramientas que podemos hacer nosotros, pues ustedes van a decir, oye Jorge, pues ya el chat GPT me dices que yo lo puedo utilizar también para esto, sí. Y aquí les voy a dar, este es un QR, si lo quieren escanear, este es uno que desarrollamos nosotros en nuestro laboratorio aquí en el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación, donde es un robot especializado en trabajo bibliométrico. Es decir, yo como alumno le digo, quiero interactuar con este robot, no es un GPT normal, sino ya es uno programado especialmente para hacer esto, y simplemente basta con que yo le diga, ¿de qué trata tu investigación? Y me va a preguntar, hola Jorge, ¿de qué trata tu investigación doctoral? A ver, cuéntame. Y entonces yo le empiezo a decir, mira, pues yo estoy investigando ahorita sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Y entonces yo le digo, pues mira, mi pregunta de investigación es, ¿las inteligencias artificiales generativas pueden generar problemas de salud mental en los jóvenes mexicanos? Y en ese momento me dice, ¿te gustaría que yo te ayude a mejorar tu pregunta de investigación? Y le digo, pues sí, y me va a hacer una re-redacción de mi pregunta o me va a dar alternativas, pero también me va a preguntar, Jorge, ¿ya tienes una base de datos con la que estés trabajando? Y si no la tienes, yo te ayudo porque yo estoy conectada, esta inteligencia artificial la tenemos conectada con Scopus, entonces se puede meter Scopus, puede buscarte literatura, puede recomendarte referencias, puede bajarte la base de datos y te va a ayudar y te va a decir, pues, de tu pregunta de investigación, dado la base de datos que me diste, que tú ya traías o la que yo te estoy proponiendo, ¿quieres que te haga nube de palabras, redes de conexiones, un poco como lo que hace LeadMap, lo que te hace ResearchRabbit? ¿Quieres que te ayude a buscar y mejorar tus objetivos, a generar tu protocolo? ¿Quieres que te ayude incluso a pre-redactar el protocolo
para que tengas un primer documento más cercano a lo que realmente quieres empezar a buscar y a partir de ahí empecemos a hacer ejercicios bibliométricos, extracción y minería de datos para encontrar la línea de cómo ha ido evolucionando tu objeto de estudio, cómo se ha construido el pensamiento alrededor, cuáles han sido las lagunas que han dejado estos investigadores. Para todo eso nos puede ayudar, pero este Jeff fue entrenado precisamente para asistirnos en trabajos de investigación, sobre todo, en este caso lo desarrollamos para nuestros investigadores que están en formación para tesis doctorales de maestría o proyectos de licenciatura, pero también para nosotros como investigadores, porque muchos de los usos que yo hago son de corte pedagógico, porque yo le digo, oye, este es mi objetivo, ¿me puedes ayudar a generar y reformular mi objetivo? Y hay veces que, pues a todos nos pasó cuando nos estábamos formando como investigadores, que íbamos con nuestro comité tutorial y pues todo el mundo traía prisa, no tenía la profundidad que tiene a lo mejor tu director para leer a detalle toda tu tesis. ¿Y qué pasaba? Que simplemente te decían, ay, mejora tu objetivo poniéndolo en infinitivo. Y pareciera que con poner el verbo en infinitivo al inicio se resolvía el gran problema de un objetivo, de una investigación. Pero nunca te decían si tu objetivo es medible, cuantificable, si tiene detrás de ello una metodología, si está soportada el objetivo con delimitaciones, si tiene consideraciones epistémicas, si tiene un marco de referencia teórico. No lo dicen. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con este chatbot? Pongo mis preguntas de investigación, mis objetivos y les digo, hazme una mejor versión de mi objetivo. Y ya que me la hace, lo primero que pregunto es, ¿y por qué tu objetivo es mejor que el mío? Y me empieza a dar una clase de metodología. Me dice, mira, el objetivo que te acabo de proponer te puede servir más a tu investigación por estas razones. Y te da unos insights que ni el mejor de nuestros expertos en metodología posiblemente te hubiera dado, porque lo entrenamos con cientos de documentos especializados en ello. Herramientas para la escritura. NotebookLM. NotebookLM nos sirve para extraer data, generar conocimiento, fíjense, generar conocimiento nuevo a partir de data y poder tener herramientas complementarias para la parte didáctica. El dolor de muelas de cabeza y existencial de todos los investigadores con todas este tipo de herramientas, ¿cuáles son? Número uno, saber que nuestra herramienta no alucina, saber que nuestra herramienta de investigación realmente está utilizando referencias validadas por la comunidad científica o curadas por alguien experto en mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que me permite NotebookLM? Primero, esto es gratuito, esto sí, para hace rato que me preguntaban si hay gratuita, sí, Gemini te permite ahorita tener una versión gratuita, un freeware, Notebook te da 50 cuadernos como este, con la posibilidad de meterle 50 ahorita referencias, y ahorita van a ver el poder de estas referencias, porque son multimodales, y cuando digo que son multimodales es, puedo cargar PDFs, podcast, videos, páginas web, ligas a blogs, a redes sociodigitales, a todo lo que yo pueda, lo puedo cargar como una fuente, por eso es multimodal. Pero además, ahorita, sin que suene a comercial, busquen en Google y pongan cuenta gratuita para México estudiantes de Gemini y van a tener un año gratis de todo el ecosistema del Workspace de Google, entre ellos, obviamente, Gemini, van a poder tener Notebook VO3, van a poder tener toda la entrada a Google Labs, ¿no? A Google AI, ¿no? Van a poder hacer uso de todo lo que les da Google, es gratuito, ¿no? Ahorita solamente tienen que tener precargada una tarjeta de crédito, te la va a pedir para poderla dar, tienes que ser estudiante, la ventaja es que nosotros como profesores de la red Anáhuac, al poner nuestro ID y nuestro correo Anáhuac, nos lo da gratis, pero eso sí, una vez que lo den de alta, inmediatamente cancelen su suscripción, porque si no, en un año sí les va a cobrar los $200 por el acceso gratuito a todo el workspace que les está dando. Entonces, se dan de alta, me suscribo, pongo mi tarjeta, pongo mi cuenta, mi ID de correo Anáhuac, me da la suscripción e inmediatamente me meto al módulo de mi perfil, busco suscripciones, le das clic a suscripciones y le dices cancelar suscripción y te queda vigente durante todo un año, pero ya no tienes el dolor de cabeza de que en un año
te metan un gol de $200, ¿vale? Bueno, entonces yo les decía, cargo mis fuentes y por lo tanto al cargar yo mi fuente y yo haber curado todas mis herramientas, la alucinación va a ser cero, porque solo va a trabajar sobre la base de datos que yo le di. Número uno. Número dos, en la parte central de mi notebook me van a ir apareciendo todas las respuestas de lo que yo quiera preguntarle. Entonces yo le voy a decir, en este caso yo estoy haciendo una investigación sobre el tema de la banalización de la industria del entretenimiento y cómo se metió a la industria del entretenimiento el mal, lo que yo llamo el eviltainment, ¿no? Entonces, quiero ver cómo en este caso la industria discográfica y sonora, pues se vio invadida por también el crimen organizado y generaron toda esta categoría que hoy llamamos los narcocorridos, los corridos tumbados, ¿no? Género violento, pero el tema es que dices, pues yo estoy escribiendo mi capítulo sobre el libro y necesito, pues que dentro de mis bases me pueda ayudar a construir una historia, una arqueología de mi objeto de estudio para entender cómo pasamos del corrido tradicional que contaba las historias de héroes en la Sierra Mexicana hasta convertirse en el vehículo de comunicación de la industria y el crimen organizado. Entonces le pido esa pregunta, se la pongo aquí y le digo, ayúdame a buscar esta pregunta dentro de la literatura y me puedes ayudar a encontrar, por ejemplo, estudios y referencias con categorías de los estudios culturales, de la ecología de medios para ver cómo fue tratado este tema desde una perspectiva como la de Neil Postman o la de Marshall McLuhan o las oralidades de Walter Ong o cómo la escuela de Frankfurt podría haber analizado este mismo fenómeno. Y cada pregunta es una nota. Por tanto, si se fijan, lo que me está dando de respuesta es conocimiento nuevo, porque lo que hizo fue investigar y redactar a partir de mi pregunta una respuesta y me la carga del lado derecho. Pues esa respuesta que me da, yo con botón derecho, en los tres puntitos que aparecen, le digo, vuélvemelos a cargar esas respuestas en mi base de conocimiento, porque ahí hay una nueva base de datos que va a alimentar lo futuro que voy a estar investigando. ¿Qué me da NotebookLM? Además de esto, me da resúmenes, puedo generar podcast, puedo generar videos, así como lo escuchan, presentaciones de PowerPoint con plantillas que acaban de mejorar en la última versión que metieron la semana pasada en el módulo de videos. Yo ya puedo incluso modificar las plantillas que tiene porque incorporaron VO3 y VO3.1 que lo lanzaron ayer en Gemini. Ya puedo mejorar las presentaciones y videos que me genera. Pero el módulo más maravilloso, que no lo están viendo aquí porque tengo abierta esta ventana, que dice estudio, pero allá me aparece un nuevo botoncito que se llama informes. Es decir, utiliza el motor de Gemini, la versión 2.5 Pro, para generar informes personalizados con el modelo de Deep Research sobre mi propia literatura. Y literal, casi casi le podría decir, escríbeme un artículo donde me digas cómo se infiltró a la industria de musical y discográfico el crimen organizado y me lo da. Y ahí es con lo que yo podría estar en este momento trabajando. Perdón, déjenme ver. Un segundo. Creo que ya. No, es que me estaba apareciendo una notificación que me mandaban los organizadores, que creo que no es todavía el tiempo, no estamos en el tiempo, ¿verdad? Sara. No, vamos bien y me acaban de decir, bueno, si todos pueden y si usted puede, nos regalan 10 minutitos más, si es Perfecto. necesario. Ok, gracias. ¿A qué hora tenemos nada más para saber cuánto tiempo tengo extra para 11:45 más Ajá, 10 minutos, entonces sí. gracias, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda de las herramientas que hemos visto? ¿No? Bueno. No, no, doctor, muchas gracias, todo muy interesante. Hemos agregado también ahí en el chat que tenemos la posibilidad de trabajar con estas herramientas de manera gratuita y emplear crossmedia en el proceso de aprendizaje genera esta alfabetización también digital para apropiarnos de esto. Exactamente, y esa es una gran idea porque además, fíjense, nosotros podemos transmedializar nuestra forma de hacer pedagogía, porque esto te puede ayudar para tu Brightspace como profesor a hacer videos, podcast, Ah, interacciones.
Así ¿no? es. El proceso de la transmedia para la apropiación de la herramienta, desde el uso de la tecnología educativa en un proceso reflexivo, es algo que tenemos que mediar actualmente. Claro, pero imagínate, yo podría decirle, y pienso en este caso, perdón que hable desde la comunicación, que es mi área de conocimiento, pero yo podría decirles, les voy a dar una clase sobre cómo McLuhan construyó su pensamiento, ¿no? Cómo fue construyendo sus metáforas, cómo hizo su análisis, cómo hizo su interpretación de mundo y cómo fue a partir de esta visión de mundo de los medios como extensión del hombre, medios Sí, fríos y calientes, ideas de la aldea global, ¿no? sí. El tema de la Eh, ecología. estos componentes, doctor, me parece que son fundamentales en el proceso de mediación videotecnológica, ¿no? Claro, Estamos desde el Homo videns hasta ahora el Homo digitalis, ¿no? Y claro. cómo estos procesos de cultura y de transmedia logran entonces la inteligencia del proceso del ser humano empleando la inteligencia generativa, ¿no? Claro, porque ahora imagínate, ya que yo les di todos esa parte conceptual, les digo, ahora van a simular que tienen que pensar como pensaría McLuhan. Y como va a pensar McLuhan, quiero que hagan la interpretación de todos estos documentos. Cargamos todos los documentos y vamos a pensar como lo que yo les decía de narcocorridos y les puedo decir qué Sí. preguntas diría McLuhan a estos Y, documentos. y, ¿Cómo y, los y- y la ecología del aprendizaje, porque McLuhan desde los años 60, ¿no? diría? 50 genera todo esto y darles este contexto me parece que es algo fabuloso y que tenemos que estar siempre sorprendidos en este proceso educativo. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, y bueno, pues yo ahí puedo, te digo, jugar con el pensamiento crítico o el pensamiento creativo, porque yo le podría decir, genérame un podcast donde McLuhan esté hablando, pero tenemos que entrenar al podcast. ¿Cómo habla McLuhan? ¿Cómo piensa? ¿Cómo define? ¿Cómo construye sus oraciones? ¿Cómo articula sus metáforas? Construyanme un prompt porque quiero calificar el mejor podcast con la misma base de conocimientos para ver quién realmente entendió a este Sí. autor. Y entonces se vuelve lúdico el proceso. Y es súper interesante porque los alumnos, sobre todo en posgrado, generan este tipo de productos que no son repetitivos, que Ujú, son generativos, que ya no son consumidores, sino son prosumidores. claro, Y esto lo llevan también al aula, ¿no? Cuando estamos trabajando con docentes. por supuesto. Y ahí es parte del ejercicio, pues, que tenemos que hacer nosotros también. Bueno, brinco a la siguiente herramienta, Jenny. Jenny es una herramienta que nos permite escribir, buscar y citar. Y al igual que el módulo de SciSpace de escritura, es el que ha puesto a temblar. Fíjense, no a los investigadores, porque esta la desarrollaron investigadores, la desarrollaron universidades, revistas científicas que están validando. ¿Por qué? Porque dicen, hay grandes investigadores con pésima narrativa y pésima redacción, entonces les vamos a ayudar a que genere redacción científica para que pueda funcionar. Entonces es como una esquizofrenia, porque en términos de integridad académica, ahorita cuando la vean funcionando, van a decir, Jorge, pero puede escribir toda mi tesis, puede escribir todo mi paper, puede hacer absolutamente todo lo que estoy haciendo y no cómo la controlo, ¿no? Entonces, ahí tengo un problema, ¿no? ¿Cómo le hago? Un segundo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo llego y le dije aquí a Jenny, voy a escribir un artículo sobre los desafíos de la inteligencia artificial, me ayuda, número uno, ¿a qué? A generar la estructura. Fíjense, yo nada más le dije de qué quiero hablar y ya me dijo, te voy a hacer la introducción, tu marco teórico, o sea, tu framework, te voy a dar las tendencias y desafíos, te voy a poner el tema metodológico, ¿no? Uy, perdón, se me movió la presentación. Y me aparece, como yo ya le cargué mi biblioteca, mis documentos, mis notas, fíjense, yo ya hice el trabajo de buscar los documentos, ¿no? Este, ya le di toda la información necesaria para que con ella
pueda empezar a trabajar mis notas, acuérdense, mis notas que son como las famosas fichas bibliográficas que hacíamos, ¿no? Yo le estoy cargando toda esa información, le puedo decir, hazme una sugerencia de cómo empezar mi paper porque tengo ahorita el bloqueo del hoja en blanco, ¿no? Entonces, yo le digo, en la introducción, dame una recomendación y fíjense lo que me escribió. Y me hace todo un primer párrafo con referencias en modo APA, porque yo le dije que voy a trabajar en modo APA, en y me dice, ¿este autor te conviene? ¿O quieres estos otros autores? ¿No? Y ahí me dice, ¿aceptas la recomendación que te estoy dando? ¿O quieres que haga una segunda versión? ¿O quieres darme algunos parámetros con las cuales quieras yo que lo haga? ¿No? Y si yo le doy a aceptar, Rock me escribe el primer párrafo, pero me dice también las siguientes, y las siguientes, y las siguientes, y ahí me puedo ir escribiendo toda la tesis, todo el paper, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo tendría ahorita que empezar a cuestionarme en términos de integridad académica, pues qué tanto estoy haciendo, qué tanto no estoy haciendo, y empiezan las primeras reflexiones que quiero dejarles. Número 1. Cuando nosotros hablamos de integridad académica, también tenemos que hablar de integridad humana. Entonces, yo la primera pregunta que siempre les hago a mis alumnos es, aquí tienes una herramienta poderosísima que lo puede hacer todo por ti, pero yo soy un profesor tirano o un empleador tirano que quiero que me digas por qué te tengo que contratar a ti y no contratar a esta máquina o a este investigador, ¿no? Y lo primero que tú me tienes que demostrar es cuál es tu valor agregado. Entonces, en términos de integridad humana, si tú no tienes nada que aportarme, porque todo lo hizo la inteligencia artificial, híjole, estamos en graves problemas existenciales, porque tú no has definido cuál es tu aportación al mundo, como investigador, como académico, como estudiante, y entonces le vas a dar la razón a algún empleador a que contrate por $20 una herramienta como esta, ¿eh? Y es más, todavía es más barata, Jenny, porque te identifica tu IP y te dice, como estás desde México, te voy a dar una promoción y nada más tienes que pagar $8 al mes, ¿va? Entonces, imagínense el tema de lo delicado que es existencialmente no poder demostrar tu valor agregado. Pero dos, la cuestión es que yo ya estoy trabajando, trabajo en equipo, en un equipo humano, y pues yo no puedo llegar y atribuirme como propio lo que hicimos en equipo. Y yo no puedo decir, ah, mira, lo que yo hice versus lo que hicieron mis compañeros, pues voy a firmar todo el documento como si yo lo hubiera hecho. ¿Qué va a pasar? Pues voy a tener la reclamación de mis compañeros del equipo, o en este caso de los autores que yo cité y de la gente que participó, ¿no? Que los excluí. Y en este caso, ¿a quién estoy excluyendo? A Jenny, la inteligencia artificial. Por tanto, aquí estoy llamado y obligado a transparentar los usos de la inteligencia artificial. En términos de integridad académica, lo primero que tengo que hacer es transparentar los usos y decir dónde lo usé, cómo lo usé, en qué condición lo usé, cuánto participó la IA, en qué fases. Me pudo haber ayudado en la escritura, en la búsqueda, en la redacción, en el pulir la ortografía, en el curar mi base de datos. La puedo utilizar para todo lo que yo quiera, pero tengo que transparentarlo y tengo que transparentarlo en nivel de uso. ¿Qué estamos haciendo ya nosotros aquí en el doctorado, el que yo coordino? Nosotros les decimos a los alumnos, tienes que trabajar como un etnógrafo, con un cuaderno a tu lado, documentando absolutamente todo lo que hiciste, cómo construiste el prompt, qué le cuestionaste, desde dónde lo cuestionaste, qué alucinaciones encontraste, qué inferencias puedes sacar, ¿no? ¿Cómo las puedes deducir? Todo eso lo tienes que documentar y te lo voy a pedir como anexo, porque quiero ver hasta dónde trabajó tu inteligencia humana y hasta dónde trabajó, porque si tú me lo pones eso en un Word, yo voy a cargar en el Word en otro robot de inteligencia artificial y le voy a decir, identifica en términos porcentuales cuánto participó mi alumno versus lo que la inteligencia artificial le dio, y me va a dar un dato estadístico, ¿eh? Entonces, pues nada más dime si tú vas a estar de acuerdo cuando aparezca en ese dato estadístico el que solamente participaste en un 5, 10, 15, 20% y el resto lo hizo ella. Y además no lo reportaste desde el disclaimer en la nota a pie de página al inicio de tu investigación. Dos,
¿Cómo hiciste el tratamiento ético de la data? ¿Cómo la curaste? ¿Cómo hiciste la clasificación de autores, teorías, hallazgos, consideraciones éticas? ¿Cómo hiciste tus reflexiones? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eso dónde está documentado en términos éticos? ¿Cómo te apropiaste del conocimiento y se ve reflejado en tus citas parentéticas, en tus citas o resúmenes, ¿no? En tus interpretaciones? Lo vamos a identificar porque eso ya lo hace Turnitin o lo hace incluso otras herramientas como las que vamos a ver de GPT-0, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de la integridad académica, el uso responsable de la herramienta, el transparentarla, ¿no? Pero sobre todo cuestionarles qué sentido tiene hacer investigación si al final la máquina lo puede hacer todo y tú ya no contribuyes en nada. Información para procesamiento de data, dado que nos queda muy poco tiempo y me gustaría tener también la sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Julius lo mencionaban hace rato para quienes trabajan, información, data cuantitativa y cualitativa, es un asistente, un científico de datos trabajando con ustedes. Ustedes le meten su base de datos y te ayuda a tener una rápida visualización, limpiar tu base de datos, encontrar test de significancia. Podemos nosotros hacer análisis de temporales, de series temporales, hacer extracciones, medir, ver si está bien trabajada o no está bien trabajada y a partir de ello empezar a hacer primeros ejercicios sobre qué. Un problema que tenemos siempre es ¿y cómo hago tablas con mis propios datos? ¿Cómo hago esquemas? ¿Cómo hago gráficas? Te ayuda a hacerlos. Tú le puedes decir sobre estos datos, genérame una tabla, genérame una cita, porque además la voy a trabajar para un paper que tiene que tener estas características y te ayuda a generarlo Julius. Entonces, Julius es una herramienta poderosísima para justo el procesamiento de información. Y dos pequeños complementos que quiero darles antes de cerrar esta taller. Dos que hemos desarrollado por aquí. Una para trabajar el tema de APA. Es un asistente que te ayuda a poder decirle, oye, tengo dudas sobre la versión de APA 7 y las últimas versiones, e incluso de la versión de APA 7 en inglés, en español, que tengo precargada en mi sistema. Y tú le puedes decir, este párrafo que lo voy a incluir como cita, ¿estaría bien citado si lo hago así o no? Y te va a dar recomendaciones. Tú le puedes decir, oye, encontré en WorldCat esta referencia, pero no está bien citada porque está citada en un formato diferente como Oxford. ¿Me lo puedes convertir a APA 7? Te ayuda a construirla. Y este otro que construimos es un robot que trabaja como si fuera un experto, doctor en temas de investigación para ayudar a los investigadores en formación, para hacerle preguntas como del tipo de, oye, ¿cómo se construye una muestra? O cómo se hace un enfoque semiológico, ¿no? De investigación, o cómo tendría que trabajar un focus group. ¿Me podrías ayudar a hacer una guía de tópicos? Es más, tengo problemas para saber si va a tener validez o no el cuestionario que estoy haciendo. ¿Me puedes ayudar a hacer un test de confiabilidad, un test para probar si mis preguntas están bien construidas, bien elaboradas? Y te ayuda. Entonces, estas herramientas que les acabo de compartir, pues les van a servir como un asistente, además del GPT-0, que es un verificador, como les decía, de similitud. Aquí acoto plagio, porque no realmente no encuentra plagio, sino similitudes y verificaciones de participaciones humanas o no humanas. Y con esto prácticamente terminamos y abro para que podamos tener preguntas, Irma. Adelante, Irma. Gracias, doctor. ¿El asistente de doctorado nos puede ayudar con alumnos de maestría y doctorado de ciencias médicas con los protocolos para investigaciones con humanos y también experimentales? En principio sí, pruébenlo. Si no, me avisas y lo reentrenamos, ¿no? Es que ese es el Ok. tema. Acuérdense que Sí, es que uno, yo estamos lo en esto, pensé, ¿no? Ajá. nuestro asistente, como fue pensado para nuestro laboratorio y nuestro campo disciplinar, se mueve en las ciencias sociales, ¿no? Y en las humanidades. Pero Ujú. si algo le podemos complementar y si no, hacemos uno para ustedes de ciencias de la salud que esté especializado en sus protocolos, en sus herramientas para que puedan tener uno y que trabaje de la mano. Y fíjense, yo lo que digo es esto, es un asistente del profesor. El profesor es el que toma la última consideración, pero el profesor es el que le diría, oye, a ver, yo no soy experto a lo mejor en este tipo de metodología, vamos a ver qué le preguntaríamos. Y le preguntas, pero ya
teniendo una respuesta, pues dices, ahora vamos a verificarla y vamos a ver si es Sí. cierto. ¿Qué tipo de experto tendríamos que traer a la clase para que nos ayude a verificar si lo que estamos haciendo con este robot funciona o no funciona? Se los traigo la próxima semana. Y en la próxima semana invito a algún colega que sea experto en esto y que nos Ujú, ayude a validar lo que estábamos haciendo con el robot para ujú, verificar. Y eso pueden ser, te digo, formativamente herramientas en términos didácticos maravillosas para la clase. claro. Ok, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, inquietud. No, pareciera que no. Pues si no, como les decía, jueguen con estas herramientas, armen su propia ruta. Esta es la ruta que nosotros seguimos con nuestros doctorandos. Entonces, por eso más o menos les puse como la misma secuencia que ustedes, si recuerdan la presentación, pues iba en ese esquema de buscar, mapear, ¿no? Extraer datas, escribir, editar, analizar tus datos, reescribir, cuestionar, verificar y empezar a ejercer toda la parte crítica. Y con ello, tener muchas herramientas, no basta una. Hoy lo sabemos, no basta una. Entonces, cuando llegamos y nos dicen, oye, usaste toda la ruta, y yo les puedo comprobar, ayer yo hice un ejercicio con mis doctorandos y de verdad me sorprendió. En 3 horas hicimos un paper y no lo hicimos con una herramienta. Usamos todas las herramientas que acaban de ver, pero nosotros ya habíamos generado la base, quanti, quali, traíamos toda la búsqueda, teníamos ya todas las herramientas, el dataset, incluso desarrollamos nuestro propio robot y cuando lo vieron funcionando y vimos el paper, el primer boceto, que fue un primer esquema de paper, se sorprendieron y les dije primero, ¿lo hizo la IA? No. Porque para haber hecho todo lo que hicimos, nosotros lo que hicimos fue conectar APIs, meter los robots, pero ya traíamos mucho trabajo, traíamos la base de conocimientos, ellos eran los expertos, sabían qué preguntarle, cómo preguntarle, lo que nos arrojó fue un primer borrador. El error sería que yo me quede con ese borrador y no sería nomás un error en términos de científicos, sino un fallo ético y de integridad. El trabajo que sigue es cuestionarse lo que nos dio y empezar ahora sí a ponerle cerebro y masa crítica para redactar un primer trabajo, ¿no? Ujú, Pero de que me hizo un primer apoyo, fue una gran puerta de entrada para alguien que se está formando, ujú, porque ya hizo, le permitió generar preguntas que no estaba en su radar, ¿no? Fíjense, ¿qué problema tenemos generalmente cuando hacemos rastreo de la literatura? Que muchas veces dices, pues yo, pues lo que no tengo es tiempo para leer, para procesar y trabajar. Entonces, ¿a qué me limito a 10, 15 papers? Hoy yo pude leer, no 5, no 10, no 15, 2000 documentos de mi objeto de estudio y ujú, meterle Big Data incluso para poder procesar en términos cuantitativos, no una encuesta de 350 preguntas. Nosotros tenemos una base de datos de miles, ujú, ¿no? De encuestas aplicadas. Traíamos muchísimos focus group trabajados y nos pudo hacer incluso extracción de citaciones, citas directas, para después llevarnos todo el documento para entrenar a Atlas TI y en vivo y trabajar con en vivo y con SPSS, otro tipo de procesamiento de datos. Pero ya teníamos otras hipótesis, otros cuestionamientos que no hubieran salido al principio simplemente. ¿Y qué hicimos? Trabajo colaborativo. Y cuando hicimos trabajo colaborativo, mentes interconectadas y trabajo conectivo, el trabajo de mis investigadores ya no fue el de uno, fue el de todo un equipo de trabajo generando conocimiento nuevo sobre un tema que nunca nos hubiera salido a lo mejor tan fácil a un solo investigador. Muchas felicidades, doctor. Por eso las posturas de Siemens, ¿no? De todo el conectivismo y Mm, todo esto. Muchas gracias. ¿Identifican falacias también? Claro, pero el trabajo del investigador es, uno, detectar falacias, ¿no? Sí, Detectar alucinaciones, cuestionarla alucinaciones. y además de las alucinaciones y todo, ¿no? Confrontar a la inteligencia artificial. Ok. Es un coautor, Ujú, ojo, es un coautor. Entonces yo puedo llegar y tener una posición, y por eso a mí me encanta, por ejemplo, para los ejercicios de razón abierta y todo esto, poner al alumno y decirle, a ver, vamos a poner los dos extremos radicales sobre una posición. Y tú tienes que aprender a identificar dónde están los reduccionismos hacia un lado y hacia el otro, ¿eh? Porque tú tienes que aprender a tener una posición neutra crítica y solamente
No, porque a veces tú te vas con la finta de que como lo dijo mi profesor y mi profesor creo que sí sabe, o mi profesor está alineado al pensamiento en la náhuatl, lo sabe, y a lo mejor soy el más perdido del pensamiento de la identidad de la universidad y los principios humanistas, no, y el personalismo crítico que traemos aquí, puedo desconocerlo, o puedo irme a un radicalismo fanático de creerme más papista que el papa y cometer errores reduccionistas. Pues para eso es el ejercicio de la razón abierta, para encontrar los puntos medios, ¿no? Y poder abrirnos a la diferencia, Muchas gracias, doctor. ¿no? Gracias a ustedes. No sé si alguien más tuviera algo que quisiera compartirnos, Sara. No, lo mío no es, bueno, no es pregunta como tal de mi parte, pero Que me nos están corre. comentando si hay manera que, si podemos, si me puede compartir su presentación para que se Claro, las mande. con todo gusto te las voy a compartir. De hecho, ahorita, Muchísimas gracias. Y cierro también mi si me puede presentación. mandar la grabación de la clase. Sí, claro, de hecho, con todo gusto te las compartimos. Si quieres, nada más, mándame un correo, Sara, y se las voy a dejar aquí en mi correo para también cualquier duda, inquietud que tengan y lo que podamos apoyarles desde el laboratorio, ¿no? Nos va a dar muchísimo gusto. Ahí está, ¿no? Nuestro correo, si me lo mandan, yo con todo gusto les mando la grabación, Sara, y la presentación para que la tengan. Y Va, para perfecto. cualquier cosa que podamos apoyarles desde ahí, pues nos va a dar muchísimo gusto. Y algo rapidísimo para todos. Si me pueden hacer el favor de prender su cámara para tomar una foto grupal que quede como evidencia de quién entró al taller, por favor. Ahí estamos. Ahora sí a sonreír. Listos. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio que nos permitieron compartirles. Esperemos que las herramientas pues les sean de utilidad, que la ruta que les propusimos también les ayude a encontrar también una ruta propia utilizando las herramientas y pues que nos apoyemos también como equipo de profesores a insistirles también a nuestras autoridades la necesidad de cambiar un poquito el mindset, sobre todo no a la parte académica, sino a veces a la parte de sistemas y administrativo, que yo insisto, este tipo de herramientas no es software, es papelería. Y cuando digo que es papelería, es una herramienta como una pluma, una herramienta como un papel, que deberíamos de tener todos acceso a ella, ya sea que nos regalen, aunque sea una tarjetita como las de Netflix para que tengas un mes gratis, pues ojalá que nos pudieran regalar una tarjetita para que como profesores podamos hacer uso de ellas, porque insisto, tenemos herramientas maravillosas, Botley nos puede funcionar, pero se queda corto para este tipo de trabajos que ya necesitan agentes más sofisticados de inteligencia artificial para la investigación. Pues que tengan un excelente día y me va a dar muchísimo gusto verlos por allá, quienes estén en la mesa de análisis que vamos a tener en un momento más. Gracias, gracias, Muchísimas gracias por su tiempo y gracias, por la plática. Bueno, gracias. gracias, doctor Gracias. Jorge. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Sara, nada más una pregunta, ¿ya nos tenemos que mover a las otras mesas o todavía? Tenemos, nos dieron chance hasta las 12 por todo el problema técnico, Ok, pero entonces sí, tenemos unos 10 minutitos para pero la siguiente. entonces en 10 empiezan que las mesas de diálogo o empiezan, ¿cuál? Es que yo ya estoy medio perdido en el... Ok, déjame en el Zoom. pregunto, dame un segundo para preguntar. Sí, nada más para preguntar porque no encuentro mi programa para saber si ya me tengo que mover a la otra liga que nos habían mandado. Porque estoy viendo que en el programa dice que es el panel de buenas prácticas, pero ya no sé si el panel de buenas prácticas docente es el mismo que las mesas de trabajo, ¿no? ¿Verdad? No, ya va a ser el panel de expertos, me van a mandar la liga y la voy a pegar acá para que te puedas conectar si quieres. Ah, entonces sí es la otra a la que me tengo que mover ya, ¿verdad? Sí, La que sí, estaba programada como mesas de trabajo interuniversitarias. sí. Ok, Igual si quieres ahorita dame un segundo y te mando el link para que entres directo. ok.
Es que tengo uno que es el de mesa 4, que me imagino que debe de ser al que yo me tengo que mover, ¿verdad? Yo creo, si no, igual llaman de la liga y empiezan a las 12 en el chat está. A ver, déjame ver si es la misma. Es la 81, no, 195. Perfecto, creo que sí es la misma. Gracias, entonces Va. ahorita me muevo para allá. Vale, A ti, muchísimas gracias. bye. Entonces te mando un correo para que me puedas mandar, por favor, tu presentación La y grabación. la grabación Sí, claro, cuando puedas. Muchísimas gracias. Bonito día. igualmente.